Gloria a Cristo. Vamos a entender, hermanos amados, la postura espiritual de la iglesia de Dios en cuanto al juzgar. Y hermanitos, vamos a verlo a nivel personal, a nivel de un cristiano y a nivel, hermanos amados, cuando uno es llamado de parte de Dios y tiene cierta autoridad de Dios. Gloria a Cristo. Mateo capítulo 7, hermanos amados. Aleluya. En el verso 1 está el mandamiento y en el verso 2 está la ley acerca de el juzgar. Gloria a Cristo. Mateo capítulo 7, verso 1 y verso 2. Me dicen amén cuando lo hayan encontrado, hermanitos. Aleluya. Dice, hermanos, la palabra de Dios, este mandamiento: no juzguéis para que no seáis juzgados. El verso 2 es la ley. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Amén, hermanitos. Gloria a Cristo. El Señor Jesús, hermanos, está hablando acerca de esta ley, este principio espiritual. Y, hermanos, es una prohibición a nivel personal de el juzgar. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto, hermanitos, cuando uno lo lee, bueno, podría generalizar, podría uno decir, bueno, no estamos en la postura para juzgar. Y se dice, hermanos amados, en el pueblo cristiano, no juzguemos, no juzgues, porque no eres nadie para juzgar. Pero vamos a ver, hermanos amados, la ley completa acerca del juzgar, que quiere, hermanos amados, Dios al respecto. Y eso, hermanos amados, la ley completa aclara, no contradice, sino que aclara, hermanos amados, en qué aspectos no se debe juzgar y en qué aspectos sí se debe de juzgar espiritualmente. Gloria a Cristo. Le repito, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando dice la prohibición, hermanitos, habla de un nivel personal, en el verso 1. Cuando, hermanos, usted y yo como cristianos, si no tuviéramos un llamamiento de Dios a autoridad, si no ejercemos autoridad espiritual, si alguno no es pastor, no es profeta, no es evangelista, no es, hermanos amados, de algún liderazgo, o no tiene la sabiduría, la madurez para efectuar, hermanos, el juzgar, muy bien, hermanitos, cuando no se tiene esa facultad, no juzgar. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. De la forma carnal, hermanos amados, cuando ya se llega a interpretar, se llega a explicar, bueno, se dice, no estamos facultados para juzgar, así que no lo hagas porque es pecado. Pero sí, hermanos amados, a un nivel sin autoridad de parte de Dios, sí tenemos prohibido juzgar. Ya se entiende, hermanos amados, bueno, equivale a no criticar, no hablar de las personas, no evaluar a las personas, no digas nada de nadie. Se podría entender de esta forma. Pero, hermanos amados, cuando uno no tiene esa facultad y lo hace, entonces sí, está transgrediendo un mandamiento de Dios y una ley de Dios, la ley acerca del juzgar. Les repito, no juzguéis para que no seáis juzgados. Muy bien, mire a su hermano que tiene a su lado, dígale, no te puedo juzgar. Sin autoridad espiritual, hermanos amados, no se puede juzgar. ¿Por qué le aclaro acerca de la autoridad espiritual? Porque vamos a ver conforme a esta ley en la Escritura, que, hermanos amados, cuando Dios faculta a una persona con su autoridad, con su poder, entonces debemos juzgar. Pero no se habla de vamos a criticar, vamos a maldecir o vamos a enjuiciar, no, hermanos amados, sino de la forma correcta espiritualmente. Gloria al Señor. El verso 2 tiene la ley, hermanitos, esta es la ley acerca del juzgar. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Le está hablando, hermanos amados, al cristiano sencillo, al cristiano, hermanos amados, sin facultad de juzgar. Muy bien, díganle a su hermanito, necesitamos autoridad para juzgar. Gloria a Dios. Aquí no se menciona a la persona que tiene esa facultad.
esa autoridad. Y luego dice, hermanos amados, versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Muy bien. Aquí, hermanos, sigue hablando el Señor Jesús. Él está dando esta enseñanza. Por lo tanto, hermanos, se entiende que la forma de juzgar que Él está enseñando aquí, que no se debe de hacer, es la forma carnal, individual, sin autoridad. Eso es lo que el Señor no quiere. Por eso mismo lo vemos, hermanos, que se aplica ese juzgar que Él prohíbe, se aplica carnalmente. No se debe de hacer. Dice el 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Habla de su hermano. Usted no tiene autoridad mayor que su hermano. Luego dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces, hermanos amados, si interpretáramos, tradujéramos o parafraseáramos esta parte, tiene que ver, hermanos, el juzgar carnalmente. Podría decirse, no juzgues carnalmente, porque el que juzga carnalmente, hermanos, comete un grave error y a la vez grave pecado. ¿Qué es esto, hermanos amados? Cuando se hace carnal, haga de cuenta que cualquier pequeñito de los que están aquí se pone a juzgar a los demás. No es el pastor, no es un líder, no es un siervo de Dios, pero con maldad, hermanos, falta de amor, le falta misericordia y sin autoridad se pone a juzgar a los demás. Oh, eso, hermanos, es el pecado. Esa es la prohibición, no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Hermanos amados, infringen un error porque uno, hermanitos, podría estar actuando con ese pecado llamado hipocresía. La hipocresía, hermanos amados, tiene que ver con falsedad, tiene que ver con mentira, pero a la vez, hermanos amados, es algo muy contradictorio, porque aquí mismo dice el Señor Jesús en el verso 3, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, los defectos de tu hermano los ves y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. No miras tus defectos, no ves tus errores, pero al juzgar a otro, ahí estás cometiendo una infracción. Muy bien, dice, hermanos amados, verso 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Quiere decir, hermanos, hay una viga. Esto, claro, es una exageración, hermanitos, adrede, para dar un ejemplo claro de que si un hermanito, una persona tiene algo, una basurita ahí en su ojo, pero, hermanos, el que ve y juzga carnalmente, ese tiene una viga, o sea, algo muy exagerado, y está ahí en su propio ojo. Equivale, ves los errores de los demás y juzgas los errores de los demás, pero tú tienes errores más grandes, por eso no debes juzgar. Hermanos amados, esa es la ley y la prohibición acerca del juzgar, te reitero, sin autoridad, sin misericordia, sin facultad para hacerlo. Gloria a Dios. Ahorita regresamos a Mateo capítulo 7. Vaya conmigo al libro de Romanos. También va a hablar, hermanos amados, en cuanto a esta ley. ¿Cuándo no juzgar? ¿Cuándo, hermanos amados, se juzga, pero espiritualmente, no carnalmente? Gloria a Cristo. Esto, hermanos amados, todo esto se aclara en la palabra de Dios. Es el capítulo 2, Romanos capítulo 2. Si alguien le dijera, hermano, tú no puedes juzgar, nadie puede juzgar. Eso, hermanos amados, no es así. Hay quienes están facultados para juzgar, pero no carnalmente, sino espiritualmente. Y eso lo vamos a ir desarrollando, hermanitos, en esta clase de hoy. Muy bien. Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Ya todos lo tienen, hermanitos? Bueno, le voy a pedir que levanten su Biblia, por favor. Todos los que traen Biblia, cuaderno, levanten su cuaderno y con lo que escribe, su pluma o su lápiz. Amén. Gracias, hermanitos. Hermanos amados, entonces vamos a verlo. ¿Cuándo sí, cuándo no? La ley del juzgar. Muy bien, capítulo 2, verso 1 de Romanos, ahora estamos viendo, dice:
Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas. Su Biblia dice tú que juzgas, hermanitos. Muy bien. Le está, hermanos, reprendiendo al juzgador, pero juzgador en la carne. Debemos de entenderlo, hermanos. Hay forma de juzgar carnalmente que está prohibido por el Señor Jesús, y hay forma de juzgar espiritualmente, de lo cual, hermanos, es lícito, es legal. Dice, hermanos, por eso eres inexcusable, no tienes excusa, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, el nivel que tengas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Muy bien, hermanitos, ¿pueden leer este versículo con voz fuerte todos juntos? 1, 2, 3. Gloria a Dios. Otra vez, pero juntos. 1, 2, 3. Amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí estamos viendo el no juzgar como mandamiento y como ley. No se debe de juzgar, pero carnalmente. Por eso eres inexcusable, no hay excusa. Hombre, mujer, tú que juzgas, eso habla del juzgar carnalmente. Ese es esto, ese hermano es esto, ese es esto, el otro es aquello. Hermanitos, carnalmente está prohibido por el Señor juzgar. A esa forma de juzgar se refiere la Escritura. Quien quiera que seas, si va a juzgar, hermanos, carnalmente, quien quiera que sea, no se debe de hacer. Porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Hermanitos, hablando en términos claros, sencillos, a lo largo de los años, hermanos, cuando la iglesia ha avanzado, ha crecido, ha permanecido, ha perseverado, se oye mucho, hermanos, generalmente en todo el mundo, acerca de las congregaciones, cuando una persona, hermanos, tiende a hablar, a rumorar, a criticar, a juzgar, y empieza a levantar su dedito. Lo que dice la palabra de Dios, se le conoce el dedo acusador. Cuando empieza a señalar, él es esto, él es aquello, es esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Hermanitos, hay un nivel en donde es sano y es correcto. Pero ya cuando en la carne, hermanos, se pone uno a juzgar, dice la Escritura que uno se condena a sí mismo. Por eso, hermanitos, como siervos de Dios, vamos a aprender cómo sí se puede juzgar, donde sí estamos facultados para juzgar, pero no carnalmente. Y hermanitos amados, si fuera carnalmente, eso es muy desagradable delante de Dios. Muy bien, díganles, hermanitos, si juzgamos, desagradamos a Dios. Cuando esto es carnal, esto es a lo que se refiere el versículo. Porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo. O sea, hermanitos amados, uno está atrayendo a su vida condenación. Y queda bien claro, hermanos amados, no hay lugar a dudas de esto. Cuando es malo, cuando es criticar, rumorar, es hablar a espaldas, eso es lo que el Señor está prohibiendo. Dice, te condenas a ti mismo. Si tú lo haces, te condenas a ti mismo. Hermanitos, dentro de una plática entre cristianos, entre hijos de Dios, puede haber que pasan, cosas reales, pero sin infringir, hermanos amados, la ley de Dios. Se comenta, bueno, pasa esto, sucede aquello, pero no se está emitiendo ningún juicio. No se está usando, hermanos amados, la crítica de la murmuración. Es una plática sana, sin, hermanos amados, criticar, sin juzgar, sin levantar un veredicto. Hasta ahí, hermanos amados, podríamos decir, la plática es sana
está bajo control y no se infringe ninguna ley de Dios. Pero desde el momento, hermanos, que se empieza a ser acusatorio o señalando a personas, cuando ya se da, hermanos amados, un calificativo a las personas, esta persona es esto, esta persona es esto, desde ahí, hermanos amados, ya no es una plática sana. Un cristiano, hermanos, puede platicar con otro cristiano, puede, hermanitos amados, manifestar su pensamiento, su sentir, pero sin llegar a este pecado. Díganle a su hermanito: juzgar sin autoridad es pecado. Gloria a Cristo. Se comenta: mira, yo vi esto, hermano, pasa esto, vamos a orar. Pero no hay un espíritu de juicio, no hay un espíritu de condenación ni de crítica. Hasta ahí, hermanos amados, está bien. Pero si alguno tuviere queja contra otro, ya sabemos, hermanos, lo que procede: ir con la persona directamente, hablar, y si te oye, has ganado a tu hermano, dice la palabra de Dios. Muy bien, dice, hermanos amados, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. El que juzga, hermanos amados, carnalmente, se concentra, se dirige su vista a otros, pero uno está haciendo lo mismo. Y esto, hermanitos amados, es verdad. Una persona juzgona, una persona criticona, que señala, que habla, que murmura, que señala a los demás, hermanitos amados, está haciendo lo mismo. Pero no se nota, no lo distingue, porque no está evaluándose a sí mismo, sino que está mirando a otros. Es muy difícil, hermanos, que una persona vea sus propios pecados o errores, siendo que su mirada está concentrada en los demás. Por eso, hermanitos amados, mucho cuidado con esto. La ley, hermanos, nos aclara. La personita, hermanos, que se dedica, incluso, hermanos amados, lo practica. Juzgar, hablar, observar, criticar, dice la Escritura, se condena a sí misma. Usted no lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Uno podría decir, bueno, ¿cuál será nuestra postura entonces? Porque oímos cosas, vemos cosas. ¿Qué se hace al respecto? Hermanitos amados, hágalo espiritualmente, hágalo con amor. Hay una facultad del Señor que nos da para hacer con amor las cosas, pero si no tenemos la autoridad, hermanitos, no podemos nosotros juzgar, a menos que Dios nos dé esa autoridad. Y vamos a ver, hermanos, más adelante quién tiene esa autoridad. Gloria a Cristo. Dice: te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. 2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea, Dios, hermanitos, con verdad va a juzgar. Uno podría decir, hermanos amados, que hay pecados graves, pecados que conllevan un juicio grave, pero conforme a la Escritura, el juzgar a otros es algo, hermanitos, que conlleva juicio de Dios contra uno. En otras palabras, hermanos, el que haga juicio carnal, juicio de crítica, de condenación, de señalar a otros, hermanos, como está escrito, se condena a sí mismo y acarrea juicio de Dios contra su vida. Imagínense cómo dice esta ley, a tal grado, hermanos, que uno podría decir, esa persona o personas, cuando uno ya ve espiritualmente o juzga espiritualmente, podría evaluar y distinguir: está sufriendo mucho. Mi hermano, mi hermana, están sufriendo mucho. Y cuando, hermanitos, se discierne la verdad y se juzga en el Espíritu Santo, uno podría llegar a la conclusión: mi hermanito, mi hermanita, ha llegado a una infracción de la ley. Ha hecho algo contrario a la palabra de Dios. Hermanos amados, porque hay juicios de Dios o tratos de Dios, y hay tratos, hermanos amados, hacia los impíos de parte de Dios muy diferentes. Dios no juzga al cristiano y al impío juntos, sino por separado. Pero cuando un hermanito, hermanos, ha hecho este pecado, ha hecho esta infracción de la ley, también le va a alcanzar juicio.
Cualquiera diría, bueno, Dios castiga el adulterio, castiga las violaciones, castiga el secuestro, castiga al criminal, hermanos amados, pero cuando alguien ha juzgado, se alcanza un nivel, hermanos, de juicio que hasta nos hace temblar. Dice la palabra del Señor, hermanitos, verso 2, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Juicio de Dios contra los que practican el juzgar sin autoridad, sin amor y sin Espíritu Santo. Hermanos amados, en otras palabras, se podría decir, Dios tiene juicio contra tales personas. La persona que malmira, la persona que aborrece a su hermano, la persona que señala a su hermano, la persona que juzga y critica a su hermano, está, hermanos amados, en la mira de Dios, y Dios va a hacer un juicio contra tal persona, tales personas, dice la Escritura. Verso 3, continuamos. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Así dice su Biblia, hermanos amados. Si usted nota la intensidad espiritual del capítulo 2, hermanos, le está hablando drásticamente a la persona que está haciendo esa infracción. Uno diría, oh, le está hablando a un impío, a alguien que ha blasfemado. No, le está hablando, hermanos amados, a la persona que juzga a otros, quien quiera que sea. Sin autoridad, sin amor, sin Espíritu Santo lo hace. Hermanos, a este grado se llega, dice la palabra del Señor, verso 3, la última parte. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Por eso dijo el Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien, yo puedo mirar a mi hermano cometer errores, puedo ver a mi hermana pecar, puedo, hermanos amados, tener pruebas de que mi hermano, mi hermana están haciendo algo malo, algún tipo de pecado. ¿Qué postura debo de tomar al ver esa maldad de ellos? Si no tengo autoridad, ¿qué voy a hacer? Si tengo autoridad espiritual, ¿qué debo de hacer? ¿Y cómo moverme al respecto? Ahora, hermanos amados, uno diría, bueno, ¿cómo evitarlo? Si nosotros vemos a lo largo del tiempo mil cosas, eso es común, es normal. Pero ¿hasta dónde estamos facultados? Y hermanos amados, ¿hasta dónde tiene facultad el pastor? Hermanitos amados, el pastor sí puede juzgar. Esto no lo digo, hermanos amados, como conveniencia propia, sino porque está escrito. Pero no juzgar carnalmente, no juzgar sin amor, sino con facultad, con autoridad, con discernimiento y con misericordia. Así sí se puede juzgar. Pero personalmente, individualmente, carnalmente, hermanos, eso es un pecado. Muy bien, por eso dice, hermanitos amados, le repito todo el 3, y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? O sea, por ponerse uno a juzgar, ¿piensa uno que Dios no lo va a juzgar a uno? No, hermanos amados, muy drásticamente Dios va a juzgar. 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dígale a su hermanito, Dios es benigno. Aquí dice, hermanos, algo muy importante, muy hermoso. Dice, hermanos, su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo es que nos arrepentimos, hermanos, cuando venimos a los pies del Señor Jesús? Su benignidad, el mismo Señor, nos movió para arrepentirnos. Hermanos amados, también esto se registra en el libro de Hebreos, acerca de la renovación para arrepentimiento. Cualquier, hermanos amados, cuando estudia este tema, podría pensar al inicio, yo me arrepentí porque yo quise, fue de mi voluntad, de mí, yo me arrepentí cuando oí la palabra de Dios. Pero viendo la soberanía de Dios, hermanos, el Señor nos movió
arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Cristo. Nadie, hermanos, si el Espíritu Santo no lo toca, no se puede arrepentir solito. Hasta el arrepentimiento, hermanos, es un don de parte de Dios. Por eso dice la Escritura en el libro de Hebreos que los que ya recayeron, es imposible que vuelvan a ser renovados. Ya no se vuelve a arrepentir igual que la primera vez. La primera vez que se arrepintió, ahí estaba el Espíritu Santo renovándolo para arrepentimiento, causándole arrepentimiento, redarguyéndolo, convenciéndole de justicia, de pecado y de juicio. La persona, hermanos amados, si se endurece su corazón en el paso del tiempo, peca, falla, recae, muchas veces practica el pecado, le da la espalda a Dios. Hermanos amados, Dios le llama: convertíos, arrepentíos. Te vas a arrepentir. Tú tienes que arrepentirte, pero ya no te voy a ayudar para que tú te arrepientas. Ahora te vas a arrepentir tú solito. Ese arrepentimiento, hermanos, del que se habla en el Antiguo Testamento: arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos amados, muy bien, hay dos formas de arrepentirse entonces. No nos salimos de tema, pero vemos lo siguiente: dos formas de arrepentirse. Hermanitos, cuando usted estaba siendo evangelizado, llegó una personita, un cristiano, una hermanita, y le empezó a hablar de Cristo Jesús, y le dio, hermanos amados, la instrucción: arrepiéntete, hermanito, arrepiéntete, hermanita. Y hermanos amados, usted empezó sobrenaturalmente, usted checará que eso no fue de usted, sobrenaturalmente a sentir un arrepentimiento, un dolor. Empezó a llorar y llorar y decir: Señor Jesús, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, yo he pecado y he fallado. Y llora, hermanos amados, y llora, siendo que usted era antes una persona muy dura. Una persona, hermanos amados, quizás sin sentimientos mostrados a las personas. Una persona, hermanitos, muy cerrada. Pero ahora está llore y llore y llore de arrepentimiento. ¿Por qué cree usted? Eso no fue de usted. Fue parte de usted por creer en el Evangelio, recibir la palabra de Dios. Y, hermanos amados, confesar a Cristo Jesús como su Salvador y como el Hijo de Dios. Pero ahí estaba el Espíritu Santo tocando, trabajando su alma, su corazón, y Él estaba causando un arrepentimiento sobrenatural. Eso, hermanos, proviene de Dios, esa clase de arrepentimiento. Ahora, hermanos amados, al paso de los años, si se ha infringido la ley, si se ha rebelado ante la palabra de Dios, si se ha endurecido su corazón, jamás vuelve a experimentar ese mismo arrepentimiento. Ya no lo experimenta así. Está consciente, oye la palabra de Dios, le pide perdón. En lo que usted puede y en lo que usted cabe, dice: me arrepiento. Y si es sincero y es legítimo. Pero quiero aclararle que es solamente usted. Ya no es el Espíritu Santo ayudándole a arrepentirse. Ya no. Ahora usted lo está haciendo solito, por así decirlo. No quiere decir que el Espíritu de Dios ya se apartó de usted. No quiere decir, hermanos amados, que el Señor ya no le ama o ya no está con usted. No. Se refiere, hermanos, que en ese instante ya no está la intervención del Espíritu Santo. Por eso, muchas personas, hermanos, cuando oyen la palabra de Dios y el Señor les llega a exhortar, les llega a reprender, les llega a hablar, hermanos, ni una sola lágrima. Dicen: sí, yo reconozco, yo estoy mal. Es verdad, yo he pecado. Es verdad, yo me encuentro en una condición mala. Pero ya no hay derramamiento de lágrimas. Y uno dirá, cualquier persona dirá: es que no se arrepintió de corazón, o es que no está completamente convencido de que está mal o que ha pecado. Hermanos, es posible que sí se haya arrepentido bien. En esa segunda, tercera, cuarta, quinta ocasión, ya en el caminar en Cristo. El detalle es que no es igual, porque el Espíritu Santo no lo está renovando para arrepentimiento. Hermanitos amados, eso es muy delicado. Por eso permanece en Cristo, no se separe de Cristo ni de su palabra. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. En esta generación, hermanos, todavía el Espíritu Santo renueva para arrepentimiento. Él, hermanitos, es el que trae la convicción de pecado.
convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio, dice la palabra del Señor. Pero si alguna personita, hermanos, el mismo pecado lo volvió a hacer y a practicar, eso se llama recaer. Entonces, hermanitos, no quiere decir que ya no va a recibir perdón, porque abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Sino, hermanos amados, ya no hay renovación para arrepentimiento. A eso se refiere. Muy bien, ¿por qué tocamos este tema, este punto? Porque dice en el verso 4, la última parte, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Le leo todo el 4. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, es la benignidad, la bondad de Dios que nos hace que nos arrepintamos. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hermanos, ¿qué hemos hecho entonces nosotros, los hijos de Dios, para ser hijos de Dios? Es muy poco, porque Cristo Jesús pagó el precio. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él resucitó. Él nos da vida eterna. Su Espíritu Santo nos sostiene. ¿Qué hemos hecho nosotros? Solamente, hermanos, vamos a someternos a la palabra de Dios, porque ni siquiera el arrepentimiento fue de nosotros. También ahí hubo intervención divina del Señor. Dicen amén, hermanos amados. Gloria a Cristo. Verso 5. Pero por tu dureza, le habla al que juzga carnalmente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Estamos viendo, hermanos amados, la ley del juzgar. ¿Cuándo no juzgar? ¿Cuándo es pecado juzgar? Juzgar carnalmente, eso está prohibido por el Señor Jesús, y está incluso, hermanos amados, legislado con una sentencia. Dice el verso 5, esta es la sentencia. Pero por tu dureza, o sea, el que juzga a los demás, habla y critica, tiene dureza, hermanos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué no arrepentido? Porque lo sigue haciendo. Juzga y juzga. Hasta parece, hermanos, un estilo de vida. Juzga en toda hora. Llega a su casa y habla. Y, hermanos amados, en todo momento está criticando a los hijos de Dios. En primer lugar, hermanos, cuando hay amor de Cristo Jesús en su corazón, ya no los critica, porque no es adverso a ellos, no está contra ellos. Incluso, hermanos, contra los que cometen errores. Sino, hermanitos amados, está escrito: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así está escrito, hermanos amados. Muy bien, continuamos, hermanitos. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Conforme, hermanos amados, a esta sentencia, podemos ver el juzgar a otros. Cuando dijo el Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, es grave, hermanitos, es grave. Uno diría, eso no es tan pecaminoso, más pecado es esto, el otro, aquello, eso sí es grave. No, el abrir su boca, hermanos, y el mirar a su hermano con falta de amor, eso también lo vamos a tocar ahorita. De ahí se mueve el juzgar carnalmente. El hacer eso y el hablar, el criticar, el juzgar a su hermano, trae hasta ira de Dios. Muy bien, dígale a su hermano que tiene a su lado: el Señor Jesús te ama. Juzgar. Juzgar, entonces, es un pecado grave, porque trae ira de Dios. Uno diría, bueno, entonces mi hermanito, mi hermanita que asiste al culto, que busca a Dios, pero tiene su ojo malo y ve con malicia y critica y habla y señala, entonces corre el riesgo de perder su salvación. Incluso, hermanos amados, dice la Escritura en otras porciones, nosotros no somos hijos de ira, pero aquí habla de ira. Uno acumula ira para el día de la ira. Dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos amados, dígale a su hermano, juzgar es grave.
Oh, hermanitos, lo estamos viendo conforme a la ley de Dios, la ley de juzgar. Habla, hermanos amados, de no enjuiciar a su hermano, no criticarlo, no juzgarlo sin autoridad espiritual. Hermanitos, cuando sí hay autoridad espiritual. Gloria a Cristo. Vayamos, hermanos amados, a 1 Corintios capítulo 5. Ahí la diferencia. Y ahí, hermanos, la facultad. No vayan a decir, oh, nadie puede juzgar, entonces, pastor, cierre su boca, usted no puede juzgar. Oh, ¿cómo no? Con autoridad, espiritualmente, con discernimiento. Ahí, hermanos amados, en cuanto a la ley de juicio, sí se puede hacer. Ahora, aquí no habla, hermanos amados, literalmente del pastor, sino habla de la iglesia. Estamos viendo el tema, hermanos amados, la ley de el juzgar. 1 Corintios capítulo 5. Ya vimos, es grave juzgar en la carne, es grave hablar de los hermanos, es grave condenar a sus hermanos, es grave criticarlos, hasta acarrea ira. Hermanos amados, ira de parte de Dios. Pero ahora vamos a ver, hermanos, la facultad de hacerlo espiritualmente. Gloria a Cristo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Me dicen amén si ya lo encontraron. Este es un caso, hermanos, que sucedió en la iglesia de Corinto. Está en la palabra de Dios, hermanos, no se asuste. Sucedió en la iglesia primitiva, la iglesia primera, los primeros años de la iglesia recién naciente, hermanitos, y el apóstol Pablo está dando consejos y está regulando lo que se debe de hacer por lo que pasó en la iglesia en Corinto. Corinto tenía, hermanos, una característica muy hermosa. Estaban llenos, sus congregantes estaban llenos de dones espirituales. Hablar en lenguas, profetizar, milagros, sanidades. Por eso se toca el tema de los dones espirituales en Corintios, porque era una iglesia tan movida en el espíritu y en los dones espirituales. Hermanos amados, era una iglesia muy maravillosa, muy especial. Se movía el poder de Dios, los milagros, manifestaciones sobrenaturales de Dios, pero tenía este detalle. Capítulo 5, verso 1. Hablaba por el Espíritu Santo el apóstol Pablo. Dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, los no conversos, a tal extremo que alguno, está hablando de una persona, un hombre, tiene a la mujer de su padre. No equivale, hermanos, a su mamá, sino a su madrastra. Un hombre, hermanos, se casó o se juntó o vivía con su propia madrastra. No se sabe si el papá vivía o había muerto, pero empezó a vivir con su madrastra. Por eso dice, hermanos amados, verso 1, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni los paganos hacen eso. A tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre, y nosotros y vosotros estáis envanecidos. O sea, hermanos amados, estaban obrando inútilmente. Dice, no debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien, debido a que esta materia es con el propósito de preparar siervos de Dios, pastores, consejeros también, todos los que ministran, los que predican, los que abren obras, los que pastorean, es necesario, hermanos amados, entender la ley acerca del juzgar. Carnalmente no, espiritualmente sí. Dice, hermanos amados, verso 2, y vosotros estáis envanecidos. O sea, no están haciendo nada al respecto. Hermanos, en una iglesia local, si hay un pecado así, entonces la iglesia debe de aceptarlo, decir, bueno, Dios recibe a las personas y Dios las ama como están. O la iglesia tiene facultad de hacer, hermanos amados, algo conforme a la autoridad que Dios le da. Dice, hermanitos, no debierais más bien lamentarlo
y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Así dice su Biblia, hermanitos. Haber quitado. ¿Qué quiere decir quitado? Sáquenlo. Saquen a ese hombre que se casó o se juntó con su madrastra. Sáquenlo. Oh, hermanos amados, los carnales van a decir: oh, pero ¿quiénes son ustedes para sacar a los hijos de Dios? Oh, el Señor da la autoridad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Los ministros, los siervos de Dios, tienen que reconocer y entender la autoridad y la facultad que Dios les cede. Sin embargo, aquí no está hablando de pastores, pero sí le habla a la iglesia general. Dice, hermanos amados: ¿no debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción, sacarlo? 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque por eso les escribí en carta, porque él no estaba allí, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ¿qué, hermanos amados? ¿Cómo? He juzgado ya al que tal cosa ha hecho. Su Biblia dice juzgado. Entonces, hermanitos, el apóstol Pablo ha juzgado a tal persona. Muy bien, y como dice el mandamiento, no juzguéis para que no seáis juzgados, ahora lo entendemos. Sin autoridad espiritual no puedes juzgar, porque te condenas a ti mismo y el juicio de Dios va a estar sobre ti si juzgas a tus hermanos. Pero si tienes la autoridad, muy bien, proseguimos, hermanos amados. Dice, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir con la autoridad del Señor Jesucristo, reunidos vosotros, júntense, hermanitos, vosotros, ustedes, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea que, hermanitos amados, entregado a Satanás. O sea, la iglesia, hermanos, los hermanos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, que entregaran a Satanás a tal hombre. Pregúntele a su hermanito: ¿qué es entregar a Satanás? ¿Ha escuchado alguna vez una oración así? Te entrego a Satanás. No lo oramos así, hermanos amados, pero hay equivalencias. Se entiende, hermanitos amados, que no era tanto hacer un rito para entregarlo, porque claro que eso no es lícito. Pero, hermanos amados, conlleva sacarlo, y al sacarlo de la iglesia o expulsarlo de la iglesia, el enemigo ya lo podía matar, lo podía hacer de muchas formas. Hermanos amados, la iglesia del Señor no tiene que ser menospreciada, porque Dios le dio autoridad a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Ni la autoridad del infierno puede contra la autoridad de la iglesia que el Señor puso aquí en la tierra. Amén, hermanos amados. Muy bien, con esa autoridad en el nombre del Señor Jesucristo, dice el verso 5, el tal, esa persona se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Destrucción de la carne, se va a enfermar, le va a ir mal, va a tener azotes. Eso va a pasar, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Habla, hermanos amados, acerca del juicio correspondiente el día del Señor Jesús. Hermanos amados, cuando juzgue el Señor Jesús a la iglesia, es de una forma, tribunal de Cristo. Pero habrá otros, hermanos, en otros tribunales. Gloria al Señor. Y, hermanos amados, vamos a analizar más a fondo esto también. Continuamos, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ellos se jactaban, se enorgullecían, muchos dones espirituales había allí, pero ya había, hermanos amados, levadura. ¿Qué quiere decir? Entró pecado a la iglesia de Corinto. Iba a afectar ese pecado, iba a perjudicar. Pero, hermanos amados, por eso tenían que hacer algo al respecto. Imagínense, hermanitos, que se permitiera en la iglesia algo así de inmoral. ¿Qué se diría? Ahí aceptan el pecado.
Ahí mira, tú vas, ya hemos escuchado muchas cosas, hermanos, a lo largo de los años, como la gente juzga a la iglesia o critica a la iglesia, los de afuera. Y hermanos, piensan mil cosas acerca de la iglesia por las cosas malas, los testimonios que han llegado a ver. Generalizan y piensan que así es la iglesia. Eso, hermanos amados, es lo que causa la levadura. Fermenta toda la masa, dice la Escritura. Ahora, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hace alusión, hermanos amados, a lo antiguo acerca de la Pascua, pero hoy estamos en Cristo Jesús. Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Así dice su Biblia, hermanitos. Muy bien. ¿Cuántos hermanos aceptan que esta es palabra de Dios? Levante su mano. Bueno, ahora dígale a su hermanito, no te juntes con los fornicarios. ¿Y cuántos hermanos realmente pueden obedecerlo? ¿Qué es juntarse o no juntarse con un fornicario? Oh, hermanos amados, uno diría, pero Dios lo ama, Dios ya lo perdonó. Muy bien, pregúntele a su hermano, ¿qué hacemos con este versículo? Gloria al Señor, no te juntes con los fornicarios. El mundo eso le llamaría discriminación. El mundo diría, oh, ustedes son así, sin misericordia. Incluso, hermanos amados, nos acusan de que nos movemos en el odio. En el odio porque no aceptamos homosexuales, no aceptamos lesbianas. O sea, hermanos amados, piensan que no los amamos. Cristo les ama, pero les pide que se arrepientan, que vengan de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Cristo. Muy bien, hermanos amados, dice que no os juntéis con los fornicarios. ¿Por qué está hablando de los fornicarios? Por este hombre que vivía con su madrastra. Y luego dice, hermanos, verso 10. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones e idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. 11. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. A ver, pregúntele con mucho amor, ¿tú eres hermano? Dígaselo a su hermanito. ¿Cuántos son hermanos? Levanten su mano. Quiero ver su mano arriba. Amén. Gloria a Dios. No juntarse, hermanos amados, dice aquí, con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos se obedecerían este mandamiento? A ver, levanten su mano. Gloria a Dios. Dios les ayude, hermanos. Dios nos ayude a todos, porque nos van a juzgar terriblemente. Van a decir, mira, en esa iglesia hacen esto, el otro, aquello. Hermanos amados, para toda persona carnal que no ha aceptado la palabra de Dios, que no se ha sometido a Dios, cuando ha llegado a salir de este lugar, ¿usted cree que salen bendiciéndonos? Salen, hermanos amados, maldiciendo, salen juzgando, diciendo mil cosas, hermanos, en contra de este lugar. Hermanos amados, han tachado a la iglesia de Dios de mil cosas, mil calificativos, han dicho muchas cosas. Bueno, no tenemos, hermanos amados, argumentos para refutarlo. Solamente una cosa podemos decir: que todo lo que se hace, hermanos, se hace porque está escrito aquí. Si no está escrito aquí y lo hacemos, oh, hermanos amados, entonces estamos en un error. Se juzga, hermanos amados, mil detalles, oh, porque esto, porque el otro, porque aquello. Incluso, hermanos amados, a mí se me ha juzgado de que a la mujer la hacemos a un lado. Oh, hermanitos, todo lo que se hace está en base aquí. Todo lo que dice la Escritura, incluso, hermanos, si hay algo que no dice la Escritura y nos
somos orillados a hacerlo, no lo hacemos. Por eso no hacemos 15 años, porque no es escritural. Por eso no se bautizan bebés, porque no es escritural. Por eso los niños no toman Santa Cena, porque no es escritural. Todo lo que es escritural lo hacemos. Imagínense los impíos, como nos ven cuando prohibimos, cuando decimos no se puede esto, no se puede lo otro. Y hermanos amados, cuando no aceptamos el pecado de la persona, la persona se endurece, sale maldiciendo este lugar. Por eso, hermanos amados, todo lo que se hace aquí se hace a la luz de la palabra de Dios. Hermanitos, no podemos hacer algo sin fundamentos. Si vamos a hacer algo es porque tiene un fundamento bíblico. Y de ahí, hermanos amados, tenemos la autoridad de parte de Dios para obrar. Cada iglesia local, hermanos, que se somete a Dios, se somete a la palabra de Dios y a la ley de Dios, tiene la facultad y la autoridad de parte de Dios. Pero cuando la iglesia, hermanos, se envanece y no hace lo que tiene que hacer, entonces, hermanos, se necesita, así como está en la Escritura, aclararle a la iglesia qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Muy bien, le leo de corrido el verso 9 en adelante, repitiéndole: os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. A los que están fuera, Dios los juzgará. Y luego dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así dice su Biblia. Quitarlo. Muy bien. Ahora, hermanos amados, como estamos viendo, cuando hay facultad para juzgar, continuemos con el capítulo 6. Toca otro tema, pero habla, hermanos, también del juzgar, cuando sí se puede juzgar. Capítulo 6, verso 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Lo dice a forma de pregunta, hermanos, pero algo similar sucedía en Corinto. Quiere decir, hermanos, que cuando un hermano cristiano con otro hermano tenían conflictos financieros, legales, algo, acudían, hermanos, a los magistrados de afuera, a lo secular. A eso se refiere, hermanos. Dice: llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos. O sea que los de afuera, los magistrados, jueces, resuelvan el asunto de dos cristianos. En la iglesia tuvieron algo y ahora lo llevan allá a los seculares. Dice el verso 2: ¿no sabéis que los santos han de qué, hermanitos? Juzgar al mundo. Dígale a su hermanito: los santos juzgarán al mundo. Un santo tiene facultad de juzgar. Continuamos leyendo. Dice, hermanos amados, versículo 2: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? O sea, hermanos amados, si podemos juzgar asuntos. Ahí dice en forma de pregunta: ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Su Biblia dice ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanitos, entonces hay facultad para juzgar de parte de Dios cuando hay tal autoridad, y no carnalmente. Carnalmente no juzguéis para que no seáis juzgados. Muy bien, continuamos. Verso 4. Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Hermanos amados, su Biblia dice juzgar también en el verso 4. Muy bien. En forma de pregunta dice: ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?
Quiere decir, hermanitos, que al que hablaba mucho, pero era nuevo, lo ponían a juzgar. Al que se veía muy inteligente, muy sabio, lo ponían a juzgar, pero era de menor estima porque no era maduro. Ahora verso 5, continuamos. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder, ¿qué, hermanitos? Juzgar entre sus hermanos. Para juzgar, hermanos, legítimamente se necesita sabiduría. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Allí sí se puede juzgar. Habla de los asuntos de la iglesia entre hermanos y otros hermanos. Si uno dijera, yo no puedo hacer nada porque no puedo juzgar. Tú no puedes juzgar. Pero habrá quien tenga la sabiduría y la facultad para así hacerlo. Y eso, hermanos amados, no es pecado. Pecado a nivel personal, carnal, de criticar y juzgar, no lo hagas. Porque tú serás juzgado, con la vara que me diste serás medido y acarreas también condenación, acarreas ira del Señor. Pero con autoridad espiritual a nivel iglesia para ver asuntos y resolver asuntos de conflictos, sí se puede juzgar. ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten su mano. Lo estamos viendo a la luz de la palabra de Dios. Porque si hay asuntos, hermanos amados, incluso que yo mismo como siervo de Dios tengo que resolver, y si alguien se levantara y dijera, usted no puede juzgar, muy bien, la palabra de Dios faculta y señala que sí podemos juzgar, pero con sabiduría, no carnalmente, y con autoridad del Señor. Incluso, hermanos, vimos en el caso del fornicario, decía, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, échenlo fuera o entréguenlo a Satanás. O sea, si hay autoridad en esos casos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Muy bien, ahora dice, hermanitos, verso 6. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. ¿Por qué? Porque entre ellos no juzgaban los asuntos, sino que lo llevaban ante magistrados, jueces seculares. 7. Ciertamente ya es una falta entre vosotros, de vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Hermanitos, ahí entra una hermosa ley. Lo mismo que enseñó el Señor Jesús. Si alguien te quita la capa, dale también la túnica. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Habla, hermanos, cuando tenía que levantarse la congregación, los sabios, para juzgar algún asunto o problema entre hermanos. Pero ya habla aquí y da, hermanos amados, otra dimensión. Versículo 7. Ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es una falta que hermano se pelee con otro hermano, cristiano contra otro cristiano. Pero dice forma de pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Pregúntele a su hermanito, ¿qué es sufrir el agravio? Muy bien, en otras palabras, ¿por qué no te conformas y te quedas quieto? Sufre el agravio. Pero es que mi hermano me perjudicó, me defraudó, me pidió y no me pagó. Es verdad, es injusto el hermano. Pero tú, ¿por qué no te quedas así? ¿Cómo? ¿Me está diciendo que me deje? Sí. ¿Que lo deje así? Sí. ¿Que sufre el agravio que me está perjudicando esta persona? Sí. Quédate así. Muy bien, ¿cuántos lo aceptarían? Levanten su mano. ¿Y cuántos dirían, esto no se va a quedar así? Por eso Dios puso la justicia y puso las leyes, y vamos a recurrir a las leyes, a las justicias seculares. Muy bien. Aquí en forma de pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no te aguantas, hermanito, todo lo que tienes en tu alma y todo lo que te hizo tal cristiano, tal cristiana? ¿Por qué no mejor lo soportas? Aguántate, quédate así. Muy bien, ¿cuántos sí lo entenderían y lo harían? Levanten su manita. Quiero ver sus manos arriba. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos, hermanos amados, ya están listos para esto? Sufrir el agravio, no decir nada. Dios le bendiga,
hermanito, hermanita, usted me perjudicó, me quitó, esto no me lo pagó, pues no le deseo ningún mal, Dios le bendiga mucho, yo estoy en las manos de Dios, usted también, ya no le voy a pelear nada, no voy a entrar en pleito con usted, Dios le bendiga. Eso es, hermanos, sufrir el agravio. Muy bien, el carnal, hermanos amados, va a batallar un montón, hasta se va a turbar, se va a enojar, hasta podría maldecir y blasfemar. ¿Pero por qué los cristianos son así? Y son esto y lo otro. Pero hermanitos, nos podremos hacer la pregunta: ¿qué propósito tiene ser desprendidos de nuestros derechos? ¿Qué gana el Señor con que nosotros dejemos que nos quiten la capa, la túnica, que no nos paguen, que nos defrauden? Incluso dice la Escritura: no resistáis al que es malo. ¿Qué propósito tiene eso? Hermanos, esto es posible para los espirituales. Es que los espirituales, sus valores ya son distintos. Ya no es, hermanos amados, lo que valora el impío, el que no es cristiano, que lo abraza y lo toma por sublime. Para el cristiano eso ya no es lo más valioso. Lo más valioso, la salvación en el Señor, la presencia de Dios, el adorar a Dios, el servir a Cristo, el estar a cuentas con el Señor. Y hermanos amados, ¿qué pasa cuando usted es suelto de sus derechos? Cualquiera, hermanos, le voy a decir en estos términos, cualquiera sí tiene el derecho de reclamar derechos, valga la redundancia. Sí tiene derecho incluso terrenal. Y lo puede hacer, escrito está: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Usted podría moverse en lo legal y reclamar sus derechos. Puede hacerlo, hermanos. El detalle es que usted no vive bajo ese régimen. Vive en el régimen del reino de los cielos. Hermanos amados, usted puede ir al doctor, puede ir al abogado, puede recurrir a los tribunales, puede hacer todo lo que esté en su derecho de hacer. Pero eso tiene ciertos efectos terrenales. Y si venimos, hermanos, al Rey de Reyes, Señor de Señores, venimos al abogado por excelencia, Cristo Jesús, Él va a obrar de una forma mejor que los terrenales. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien, ahora, ¿qué le falta, o más bien, qué le va a pasar a aquellos hermanitos que se desprenden de sus derechos o que sufren el agravio? Muy bien, va a pasar algo espiritual, y también es una ley espiritual. Le va a suceder algo. Es como si usted lo diera. Haga de cuenta: esta persona me debe 10,000 pesos. No me da la cara, se esconde, ya no me habla, y por encima hasta habla mal de mí, que yo soy esto, que lo otro, que aquello. Se enoja todavía conmigo, todavía que es la persona que no me paga, y se enoja. Oh, pues ya no vuelvo a hacer favores, diría el carnal. Pero ¿qué gana uno, hermanos amados, en obedecer la palabra de Dios? Muy bien, cuando usted, hermanos, entra en esta ley, sufre el agravio, sufre el ser defraudado, hágalo ahora de corazón. Por ejemplo, él me pidió, él vino hasta mi puerta, él me pidió prestado y no me paga. Tengo derecho, él tiene responsabilidades, él es deudor, yo soy acreedor. Muy bien. Pero hermanos amados, si usted entra en la ley espiritual, puede hacer algo. Señor, eso que esa persona me debe, yo te lo doy a ti. Se lo doy a él, se lo cedo a él, como si te lo hubiera dado a ti. Lo doy de todo corazón, Señor. Te ruego que le bendigas y le multipliques. Señor, ya no le voy a cobrar. Que sea considerado delante de ti como una ofrenda mía. Gracias, Señor. Yo lo suelto, ya no le cobro. Y Señor, ahora esa persona no me debe nada. Y yo, Señor, estoy aquí contigo. ¿Qué va a pasar si usted actúa así? Uno diría, el carnal diría: no, pues ya perdiste, no, eres un tonto, ¿cómo te dejaste? ¿Cómo permitiste? No, usted, hermanos, abrió sus brazos. Y así como abrió sus brazos, el Señor
le va a bendecir el doble, triple, 10 veces más, muchas veces más. Porque, hermanos amados, el valor de esas cosas ya no son un tesoro para el corazón de usted. Donde esté su tesoro estará su corazón, dice otra ley espiritual. Hermanos amados, ¿qué va a pasar? Haga de cuenta, yo me voy a poner como ejemplo, hermanitos. Haga de cuenta un objeto de mucho valor. Supongamos, hermanitos amados, esta prenda. Haga de cuenta que para mí es de mucho valor, muchísimo valor moral, sentimental, tiene recuerdos, tengo memorias, el precio, el costo. Muy bien. Y yo lo tengo, hermanos, y lo abrazo. Y digo, esto es mío. Muy bien. Esto, hermanos amados, va a tener un curso natural, un proceso natural. Va a pasar el tiempo. Si tenía cierto valor, se va a devaluar. Hermanos amados, con el tiempo va a empezar a tener defectos, o hasta me lo podrían robar. Van a pasar muchas cosas porque es algo físico, algo terrenal, pero el valor que yo le doy es excesivo. Muy bien, así como yo me he aferrado a esto, y esto tiene su curso natural, esto se va a corromper, se va a echar a perder, se va a acabar, se va a deteriorar por el uso o por el tiempo, o me lo pueden robar. Muy bien, pero resulta que cuando pase esa ley natural, ya no lo tengo. Pero yo sigo igual de aferrado y no lo suelto. Resulta que mis brazos van a seguir, van a continuar cerrados, aferrándome a algo. Ahora, cuando el Señor Dios Todopoderoso se acerque a mi vida y me quiera bendecir, me va a encontrar con los brazos cerrados. Sigo teniendo esto por sublime, valioso, no lo suelto, no lo olvido. Quiero recuperarlo, quiero tenerlo, quiero conservarlo, y quizás ya está muy deteriorado o muy acabado, muy desgastado, pero para mí es muy sublime. Cuando el Señor extiende sus brazos hacia mí, yo no puedo recibir lo que continúa después de esto. No puedo recibir lo que Dios me quiere dar al tiempo presente porque yo estoy con brazos cerrados. ¿Qué va a pasar con aquel que no sufre, hermanos, el ser defraudado o ser perjudicado o ser agraviado? El que no lo sufre y se aferra a su derecho, empobrece, se deteriora. Hermanos amados, se devalúa lo que tiene y ahí lo tiene aferrado. Se le va a acabar, se le va a consumir y hasta podría quedar sin nada, pero con brazos cerrados. ¿Qué pasa con el que abre sus brazos y suelta y dice, ya no me pagues, está bien, me has defraudado, pero en el nombre de Cristo yo te perdono? Abre sus brazos y está listo para cuando Dios quiere traer la otra bendición. Y hermanos amados, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo entendía esto, hermanos, y algo pasaba, algo similar, o era un asalto, era un robo, mano armada o a escondidas, hermanitos, sí hay un efecto en el alma, natural, carnal, humano. Uno dice, oh, eso me costó mucho, eso me lo habían regalado, eso, híjoles, ¿cómo batallé para pagarlo? Sí hay un valor. Pero cuando uno en lo espiritual entiende la palabra de Dios y entiende cómo obra Dios y conoce a Dios, hermanos amados, uno no se aferra a ello, no duele tanto, lo suelta. Hermanos, yo tenía una lógica desde la juventud, una lógica espiritual, bíblica, con estos fundamentos. Yo siempre pensaba, si se me fue esto, va a llegar algo más grande todavía. Y dicho y hecho, hermanos, Dios daba algo más grande. Y eso que lo que pasó fue un asalto. No fue que yo lo ofrendara, que yo lo regalara. No, me lo quitaron a la mala, con violencia. Pero como yo ya lo solté, mis brazos están abiertos. No estoy así lamentando, odiando, aborreciendo, recordando con malos pensamientos de impotencia. Me hicieron, ahora no va a quedar así esto impune. No, ya solté. Y el Señor dice, estás listo para la bendición que viene de parte mía. Y hermanos amados, si Dios ve que yo recibo la bendición y lo hago correctamente y le doy el uso correcto, y cuando Dios dice, hijo,
¿Qué es lo que más amas que yo te he dado? Señor, yo amo esto, tú me lo diste y lo amo muchísimo. Oye, hijo, ¿y si yo te lo pido otra vez? Y te pido que me lo des, que me lo regreses. ¿Qué sentirías? Señor, me haría la pregunta, ¿y por qué? Hermanos amados, hubo un siervo de Dios que entendía muy bien esto. Usted lo conoce, el siervo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Se acuerdan, hermanos amados? Muy bien, Él dio y Él quitó. Ahora, si el Señor dijera, hijo, pues dame lo que más amas, como a Abraham, dice la Escritura, Dios probó a Abraham. Y hermanos amados, le dijo, dame a tu hijo, tu único, al que amas, y ofrécelo para mí en holocausto. No se dice, hermanos, que Abraham refunfuñó, renegó, dudó, o hermanos amados, rehusó. No, él obedeció. Entendemos espiritualmente el principio de soltar. Soltar incluso hasta cuando somos defraudados, cuando somos asaltados. Si alguien te quita la capa, dale también la túnica. Hermanos amados, a ese grado dice que cuando nos pidan prestado, no se lo neguemos y no le cobremos. Muy bien, hermanos, cuando el Señor dice da, sea la buena, sea la mala, pero entendemos la palabra de Dios, algo va a pasar. El Señor Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham te iba a sacrificar, primeramente iba a degollar a este Isaac, y luego le iba a prender fuego, eso era un holocausto. Cuando extendió su mano ya con el cuchillo para degollarlo, el Señor lo detuvo. Le dijo, Abraham, detente. Ahora conozco que tú temes a Dios. Por cuanto no me negaste a tu hijo, a tu único, yo te bendeciré. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Eso de yo te bendeciré fue la primera promesa que recibió en el llamamiento, cuando Dios llamó a Abraham. Ahora le está reiterando, después de haber aprobado este examen, esta prueba, yo te bendeciré, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Muy bien, entre hermanos amados, en cuanto a esta ley, también es una ley de dar. Cuando alguien sufre el ser defraudado, ser perjudicado, agraviado, uno diría, pero qué mal es eso, yo no me voy a dejar. Pero cuando uno lo entiende espiritualmente, uno dice, Señor, ahí está, tengo mis brazos abiertos, no me aferré a eso. Y el Señor dice, pues ahí te va. Haga de cuenta, hermanitos, que usted ve que su hijito llega a su casa sin zapatos. Y usted le haría la pregunta, ¿qué le pasó a tus zapatos? Oh, es que estaba jugando fútbol y se me abrieron y pues ya no podía caminar, los dejé por allá. No, es que vi un amiguito que no tenía zapatos y se lo regalé. Muy bien. Cuando ya no tiene, ¿cómo lo deja usted o cómo le hace usted? Bueno, hijo, te aguantas, vas a caminar descalzo un mes. ¿Haría eso? Usted va y le compra otros y ahí están tus zapatos. Así es Dios, y más todavía. Bueno, ya no tienes, hijo. Yo vi lo que tú tenías y tú no amaste esas cosas, o sea, no las tomaste por sublimes, las soltaste. Pues aquí está tu otra bendición, aquí está lo que yo te doy. Y hermanos, así uno enriquece dentro de lo espiritual y dentro de la voluntad de Dios. Dicen amén, hermanitos. Si se queda uno con el objeto que ya se devaluó, va a empobrecer. Pero si uno, hermanos, permitió el agravio, el asalto, permitió todo ello, hermanitos, que se aprovecharon incluso de uno así lo ve con los ojos naturales, se aprovecharon de mí. Pero la verdad, no se aprovecharon de usted, se aprovecharon de Dios, no de usted, porque ustedes son hijos de Dios. Por eso se aprovecharon de Dios. Se colgaron de usted, le perjudicaron, le asaltaron, le quitaron, le defraudaron. ¿Qué dice el Señor? Sufre el agravio. Quédate así, no vayas a los magistrados. ¿Por qué no más bien sufres el agravio? Quédate así, yo te voy a bendecir. Ahora, hermanitos amados, bíblicamente, históricamente también, yo le hago una pregunta al respecto. ¿Job empobreció más o enriqueció más? Enriqueció más. Él mismo lo dijo y lo declaró: Jehová dio,
Esto que yo tenía, Dios me lo había dado. Jehová quitó. Muy bien, hágase su voluntad. Sea el nombre de Dios bendito. Amén, hermanos amados. ¿Cuántos entienden esto? Levanten su mano. Gloria al Señor. Muy bien, pregúntele a su hermanito, ¿qué harías si te roban? Se llenaría de enojo, estaría chille, chille. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué, Señor? ¿Que acaso no me amas? ¿Que estoy en pecado? Oh, hermanos amados, tantas dudas. Y Dios oyéndonos, soportando nuestras quejas, diciendo, hijo, realmente tú no me conoces. No conoces mi palabra, no conoces mi Espíritu Santo, no conoces cómo obro yo, no sabes cómo actúo. Realmente no me conoces. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Levante su mano. Gloria a Dios. Vamos, hermanitos amados, dentro del conocimiento de la palabra de Dios y su ley, vamos a ser más felices, incluso en los pocos días u horas que nos quedan aquí en la tierra. Vamos a ser más felices. Ya no me siento asaltado, ahora me siento bendecido. Porque es más, lo que se llevó ese ratero ya ni servía. Y Dios me acaba de dar algo nuevo, hermoso y perfecto. Y Dios, hermanos, me bendijo más todavía. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. ¿Cuántos han sido asaltados? Levanten su mano. ¿Le ha pedido alguna vez, Señor, haz justicia? Señor, toca a ese hombre. O Señor, tuya es la venganza. Hermanos, duele en el alma. Pero cuando usted entiende la palabra de Dios, usted le agradece, Señor, si algo se fue, es porque algo más grande va a llegar. Y eso proviene de ti. Dicho y hecho, hermanos. Le da algo mejor. Ahora, parece muy terrenal, pero tiene que ver con la bendición de Dios, hermanos. Cuando Dios le da a usted, nunca le da algo menos o de menos valor que lo que ya tenía. Le da algo un poco más de valor, de más valor, de más valor. Y eso es por la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien, volvemos en cuanto a la ley acerca del juzgar. Dice, hermanitos, verso 7, porque ellos acudían a los magistrados terrenales. Verso 7, estamos en 1 Corintios 6, 7. Ciertamente, y es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. A forma de pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. Todo este párrafo, hermanitos, se llevó a cabo hablando acerca de que vamos a juzgar incluso a los ángeles. Da la facultad, con la autoridad de parte de Dios, de juzgar espiritualmente, no carnalmente, porque carnalmente ya es un pecado. Muy bien, hermanos amados, vaya al capítulo 2, ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. 1 Corintios 2, verso 15. ¿Cuántos siguen aquí, hermanos amados? Muy bien. Estamos viendo la ley acerca del juzgar. ¿Cuándo no? ¿Cuándo es pecado? ¿Cuándo sí? Y es necesario. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Lo pueden repetir, hermanos amados, leer en voz alta? Todos juntos, 1, 2, 3. Muy bien. Otra vez, fuerte. 1, 2, 3. Muy bien. Una última vez. ¿Cree que con esta vez lo memorice? 1, 2, 3.
Amén, hermanos amados. ¿Ya se lo aprendieron de memoria? Dígaselo a sus hermanitos. Si me dijeran, pastor, usted no puede juzgar, porque dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Muy bien, aquí dice, hermanos amados, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. O sea, cuando dice sin que seamos juzgados por nadie, equivale a no estás pecando, no se está cargando un juicio sobre ti, nadie te va a juzgar si tú como espiritual juzgas todas las cosas. Ahora, ¿qué es juzgar espiritualmente? Carnalmente es pecado, no juzguéis para que no seáis juzgados. Espiritualmente, ¿cómo es eso? Muy bien, me voy a poner, hermanos, como ejemplo. Haga de cuenta, hermanitos, que lleno del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la misericordia de Dios, a causa de su misericordia nos da sabiduría espiritual. Viene un caso delante de mí. Viene un matrimonio. Está el esposo enojado con la esposa y dice que ella es la culpable. Y la esposa habla y dice que el hombre es el culpable. Muy bien. Algunos dirían, bueno, este hombre va a ser imparcial, va a ir a favor del hombre porque es hombre. O si es mujer la que está oyendo el caso, pues va a ir a favor de la mujer. Bueno, eso ya entra en juzgar carnalmente, y así no podemos hacerlo. Pero si somos espirituales, no importa de qué género sea, hombre o mujer, no vamos a estar a favor del hombre porque es hombre, no. Pero juzgamos espiritualmente. Dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que sea pecado, o sea, sin que él sea juzgado por nadie. Muy bien, haga de cuenta, entonces yo soy espiritual, oigo el caso, pero no me dejo llevar por las apariencias, sino que Dios me da la sabiduría y me da las instrucciones. Hay una instrucción en el libro de Proverbios, hermanos, que dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene el otro y le rebate. Ahora, hermanos amados, en otra traducción dice, viene el otro y lo desmiente. Esta situación, hermanos, muchos la han vivido y han cometido graves errores por falta de sabiduría espiritual. Muy bien, mira a su hermano que tiene adelante, atrás, a un lado, al otro. Véanle sus ojitos. ¿Ya lo vio? ¿Lo aman el amor de Cristo, hermanitos? Haga de cuenta, hermanos amados, que ese hermanito que usted vio llega con usted y llega llorando y llega con mucho dolor. Hermano, tal persona me hizo esto y esto, me ofendió así y me dijo esto. Oye, hermano, ¿y quién es? Levanta su dedito o lo menciona él, ella. Y el, hermanos amados, el carnal, el que juzga carnalmente, lo cual sí es pecado, se basa en apariencias, se llena de ira. ¿Eso te hizo? Sí. Pero es un hijo de Dios, no que muy cristiano, no que espiritual, y se enoja. Y hermanos amados, el primero que vino, dice la Escritura, justo parece el primero que aboga por su causa. Ya se acusó, ya dijo, oh hermanos, y causa una indignación en el oyente. Entonces el que juzga carnalmente dice, oh, qué mala es esa persona que te hizo, Dios la va a castigar y vas a ver, y Dios se va a vengar. Y hermanos amados, empieza a enjuiciar y a condenar. Pero el que está oyendo, si es pastor, si es líder, si es un hombre, una mujer, pero le falta sabiduría, se llena de cosas malas su corazón. Y hermanos, se solidariza y ahora ya malmira a la persona acusada, al acusado. Y cuando lo ve, el acusado bien contento, hermano, Dios te bendiga, lo va a abrazar y lo rechaza, lo empuja, se da la vuelta. Y el hermano que es acusado, ni sabe por qué lo están maltratando así. Pero este tiene fundamentos, es que él le hizo esto a mi hermano, le hizo esto a mi hermana.
está juzgando carnalmente. Ahora, el espiritual tiene la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, pero luego viene el otro y lo desmiente. Muy bien, el consejo de la palabra de Dios para los que van a juzgar espiritualmente: nunca se deje llevar por la primera versión. No, porque a veces, hermanos amados, el más calladito, el que menos tiene fácil de habla, es, hermanitos, el acusado. Y el que habla y tiene una labia y una astucia, es el primero en ir a acusar y es el causante. Y nunca dice lo que él hizo, lo que ella hizo, dice lo que le hicieron, pero no dice por qué se lo hicieron. Y uno ya le creyó, ya está en contra del justo, está en contra del inocente, está juzgando carnalmente. Y eso, hermanos amados, delante de los ojos de Dios es muy penado. Al Señor le desagradaba la injusticia que se le hacía en Israel a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Si algo le desagradaba al Señor Jehová en el Antiguo Testamento, era, hermanos, la injusticia de los jueces, de los magistrados, hasta se les llamaba como dirigentes pastores. Hermanos amados, la injusticia está en contra de Dios y Dios en contra de toda injusticia. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora, el que va a juzgar tiene facultad, tiene autoridad. Si lo hace carnalmente, hermanitos amados, hasta va a transgredir leyes de Dios. Pero si es espiritual, bueno, llegó con su versión, no quiere decir que estoy lleno de desconfianza, lleno de malicia, malmiro al primero, no. No me voy a dejar llevar por lo que oiga o por lo que vea naturalmente, sino por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. ¿Cuántos hermanitos se han venido contra usted porque no supieron juzgar como sí se debe juzgar, cuando sí se puede juzgar? El inocente es tomado como culpable porque las mayorías, el Señor incluso habla de las mayorías. No sigas a las mayorías en un litigio. Dice, hermanos, Éxodo, el libro de Éxodo, en la ley de Dios antigua. Muy bien, el espiritual va a analizar. Ahora el espiritual puede hacer una cosa bien sencillita. Muy bien, hermanito, hermanita, ¿puedo hablar con la parte acusada? ¿Usted gustaría que pues hablemos juntos del asunto? No, pero es que lo va a negar y esto y el otro. Muy bien, pero por ley yo tengo que ver los dos lados. Tengo que escuchar las dos versiones. Hermanitos amados, cuando era hace muchos años pastor de jóvenes, llegaban jóvenes conmigo. Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, es que son esto y esto y esto y esto conmigo. Y muy bien, yo no me iba a enojar con los papás. Los escuchaba y, hermanos amados, los pacificaba, les daba el consejo de la palabra. Pero ya después, hermanitos, sin buscarlo, llegaba a tener contacto sin buscarlo, sin requerirlo. Ya el papá decía, bueno, es que mi hijo agarró dinero, por eso yo ahora tengo este cuidado. Es que mi hijo me ocultó, mi hija me ocultó, y por eso ahora yo tengo mis reservas. Por eso él piensa que yo no confío en él, en ella, pero me dio causas para no confiar en él, en ella. Oh, muy bien. Escuchando el otro lado, hermanitos, ahí se empieza a hacer lo que al Señor le agrada, justicia. Pero ahora, más allá, ¿qué pasa cuando uno de los lados miente? Ahora estamos hablando, hermanos, del juzgar, pero no a nivel personal, sino a nivel de autoridad para ejercer justicia. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría, hermanos, si uno miente? O, hermanitos amados, está ocultando parte de la verdad. Entra, hermanos, la oración. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Uno miente, bueno, pero habla con tal forma, con tal firmeza, que uno dice, es verdad, porque lo está afirmando. No, hermanos, hay quienes tienen la astucia, la facilidad de mentir. Le es un arte mentir. Lo dicen de tal manera que parece verdad y por poco y nos convence.
conoce, pero Dios conoce los corazones, hermanos amados. Muy bien, había un caso así, hermanitos. Dios le dio la sabiduría a este Salomón. Dice la palabra del Señor de dos mujeres, hermanos amados, que acudieron ante Salomón. Una, hermanitos amados, iba sin nada en los brazos, no llevaba a su bebé, y la otra llevaba un bebé. Ese caso se lo acercaron a Salomón y dijeron, la mujer habló, la inocente habló, mira, las dos teníamos un bebé, las dos concebimos, pero esta mujer apachurró a su bebé, lo mató. Entonces ella agarró mi bebé vivo y me puso a mí el bebé de ella muerto. Y cuando yo desperté, reconocí que este no es mi bebé, y ella tiene el mío. Y la otra, hermanos amados, con muchas palabras decía, no, el tuyo es el muerto y el mío es el que está vivo. Y ahí estaban, hermanitos, entraron en discusión. Salomón, hermanos, con la sabiduría que Dios le había provisto. Salomón, hermanos, quiere decir amado de Dios. Lo amó Dios, dice la Escritura. Hermanos amados, pidió una espada. A ver, córtenlo a la mitad al bebé, denle la mitad, una mitad a cada una. Luego la que era mamá dijo, no lo maten, dénselo a ella. Y la otra dijo, sí, mátenlo, ni tú ni yo, la mitad a cada una. Muy bien, luego se descubrió. Pero ¿cómo hablaba, hermanos amados, la mujer, la que había sustraído el bebé? O sea, la culpable. ¿Cómo hablaba? De tal forma que se tuvo que tomar ese medio, esa medida, para que se descubriera lo que hay en el corazón. Muy bien, mire los ojitos de su hermano. Véale bien sus lindos ojitos. Yo le pregunto, ¿lo conoce bien? ¿La conoce bien? ¿Cómo saber cuando su hermano con tanta firmeza asegura, hermano, yo no fui? ¿Y si fue? Pero lo dice de tal forma. Muy bien, cuando usted, hermanos amados, en la facultad de juzgar con autoridad para ejercer justicia, usted recibe, hermanitos amados, esas informaciones falsas, tiene que orar al Señor, y el Señor le puede decir, hijo, no te precipites, no te dejes llevar por las apariencias, yo miro el corazón, detente, obsérvalos, mira sus frutos. Muy bien, no se resuelve el caso, no se da una sentencia todavía, no hay problema, no hay prisa. Entonces, hermanos amados, haga de cuenta que yo estoy en ese lugar de ver o de juzgar con la autoridad de Dios. Me empiezo a fijar, empiezo a orar al Señor, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría. Y el Señor me dice, observa, mira. Y yo empiezo a mirar, miro y empiezo, hermanos amados, a ver los frutos de cada uno. Y resulta que por allá, el que miente, el que oculta y el que es culpable y culpa al inocente, tiene otro fruto. Aparte de lo que está pasando aquí, algo similar le está pasando por allá, y por allá, y por allá. Pues ya descubrí al culpable. Por mucho que hable con mentiras, no me va a convencer, porque escrito está, por sus frutos os conoceréis. Hermanos amados, ya vi los frutos. Miente aquí, miente allá, miente allá, miente allá, miente allá. Muy bien. Y luego, hermanitos amados, el Señor causa que la verdad salga a la luz. Eso, hermanos, no fue causa de hombres, no fue por reunir las pruebas necesarias, sino, hermanitos, porque Dios está de parte de la verdad y de parte de la justicia. Dicen amén, hermanitos. Hermanos amados, ¿qué pasa cuando un inocente es acusado? Ahora vamos a hablar del acusado, porque a veces, hermanos, ya cuando la autoridad no es temerosa de Dios, puede ejercer injusticia. Me voy a referir a los casos bíblicos, hermanos. Se esperaba que le hicieran justicia al Señor Jesús una vez que fue presentado ante Herodes y ante Pilato. Se esperaba, hermanos amados, que Pilato dijera, bueno, tú eres inocente. O él, hermanos amados, se dejó llevar por la presión del pueblo y de los sacerdotes. Cuando, hermanitos amados, lo arrestaron en esa noche, hermanitos, la noche que él fue entregado, el Señor Jesús,
Y los discípulos huyeron. El Señor dijo: dejen ir a estos, aquí estoy yo soy Jesús de Nazaret. Lo arrestaron, lo esposaron, lo amarraron, lo ataron, se lo llevaron. Dice la palabra de Dios que muchos testigos falsos estuvieron allí y que todos hablaban, pero ninguno concordaba en sus acusaciones con el otro. No se ponían de acuerdo porque era falso. Muy bien, cuando nosotros, hermanos, no estamos en la postura de juzgar carnalmente, tampoco en la postura de juzgar espiritualmente, sino estamos en la postura de acusados, en la modalidad de acusado, ¿espera usted justicia? Que el impío, que es amigo de los otros impíos, y todos entre ellos son cuates, se entienden y siempre se han congeniado, piensa que va a estar a favor de usted y en contra de sus cuates? No va a haber justicia. Entre ellos van a congeniar y van a negociar, pero el perjudicado va a ser uno. ¿Espera uno justicia de los hombres? Si le hubieran hecho justicia al Señor Jesús en esos términos de justicia, sabemos que era por un plan, el plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Pero en términos legales, términos de justicia, si el Señor Jesús le hubieran hecho justicia, entonces Él salía vivo de ese lugar. Pero sabemos, hermanos, que Él dio su vida por causa de nosotros. Murió, hermanos amados, el Hijo de Dios entregó su vida por nosotros. En esos casos, hermanos, la justicia, los magistrados, Herodes, Pilato, y la autoridad espiritual, religiosa, fariseos, sacerdotes, sumo sacerdote, y aparte el suegro del sumo sacerdote, ellos no iban a obrar justicia. La justicia, hermanos amados, proviene del juez justo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando usted está en calidad de acusado, ¿podría usted decir: Señor, pues espero justicia? ¿Justicia de los hombres? Los hombres, hermanos amados, no se mueven por la verdad. Si hay una autoridad temerosa de Dios, se moverá en la verdad. Pero la mayoría, hermanos amados, ya le ha dado la espalda a Dios. Y aquella autoridad que es cristiana, que es temerosa de Dios, la matan o la difaman y lo quitan de su puesto. No dura, pero hay una justicia divina. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien, verso 15 lee, repito por último: en cambio el espiritual, estamos en 1 Corintios 2:15, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. No es pecado porque es espiritual y tiene la postura y la facultad para juzgar. ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano. Amén. Ahora el espiritual, si es muy espiritual, pasa a otro nivel. Haga de cuenta, hermanitos amados, que me ponen a los dos, uno contra otro, y los dos vienen a mí. Y supongamos, hermanitos, que en ese instante me toma el Espíritu Santo y me abre la visión espiritual, y en uno, sea hombre o sea mujer, empiezo a ver, hermanos, más allá, y le veo al mismo demonio adentro. Y está hablando el demonio. Y uno observa: no, pues es la persona. No, pero por dentro es el mismo demonio, está hablando. ¿Ya para qué necesitamos ver pruebas, hermanos? Ahí está el falso, ahí está el culpable. Porque Dios dio visión espiritual y él se dio la verdad. Y el otro no tiene demonio y este sí. Oh, hermanos amados, eso proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. Y sin embargo, como autoridad espiritual, ya en el caso de la iglesia en Corinto, tenía la facultad de juzgar al que tal hizo, a la persona fornicaria que estaba con su madrastra. Gloria a Dios. Ahí no se puede decir: oh, no pueden juzgar, déjenlo así. No, hermanos, no podemos hacer a un lado la voluntad de Dios y la ley de Dios. Dios ha facultado a personas espirituales y sabias, llenas del Espíritu Santo, para juzgar y para ver lo que es necesario hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Carnalmente, no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Espiritualmente, hazlo con la sabiduría de Dios, si estás facultado. Muy bien. Nada más le menciono
que también los padres tienen la autoridad de juzgar, no carnalmente, pero sí espiritualmente. Hijo, yo puedo hacer esto, puedo ponerte esta corrección, esta disciplina como sentencia, no es porque no te ame, te amo mucho, y lo hago por esto y por esto y por esto, es por amor y por cuidado hacia ti. Puedo hacerlo, tengo la facultad. Pero papá, esto, el otro y aquello. Los papás, hermanitos, en la familia tienen esa facultad. No se va a decir, no papá, tú no me puedes juzgar, no eres nadie para juzgarme. Oh, sí, porque a tal grado es esa autoridad que Dios dio la orden a todos los hijos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien, hoy hemos visto la ley del juzgar. Carnalmente no, espiritualmente sí.